Saludo con gusto al senador Damián Cepeda del Partido Acción Nacional. Gracias por estar aquí. Qué gusto en saludarte. Un saludo para ti y para todos los que nos están viendo desde sus casas. Muchas gracias, senador. Este jueves, pasado mañana, se inaugura el periodo ordinario de sesiones que además será el último de la actual legislatura. Por lo que podemos ver, será un periodo álgido, no solo porque el presidente enviará una batería de reformas constitucionales, según ha anunciado, sino porque estamos en pleno proceso electoral donde se está jugando el todo por el todo. Primera pregunta, ¿cómo será en tu opinión este periodo en el Congreso? Pues mira, yo espero que se tenga la madurez y la capacidad de separar lo que es la contienda político-electoral, que de manera natural va subiendo la temperatura y va a haber mucha tensión, con los temas legislativos que tenemos que abordar. Es difícil, pero creo que si todos ponemos por delante el interés del país, deberíamos de poderlo hacer. Tenemos pendientes muy importantes en materia de seguridad pública, por ejemplo. Yo soy de los que cree que tenemos que cambiar la estrategia de seguridad pública en este país. Tenemos pendientes muy importantes en nombramientos, de hecho, decenas, cientos de nombramientos de distintas áreas, tribunales electorales locales, salas regionales, sala superior. Tenemos pendientes legislación importante que vamos a tener que atender, como algunos cambios incluso electorales que han sido ordenados por distintos tribunales. Y creo yo que tenemos pendientes agenda muy importante para este país, en donde principalmente este gobierno le ha quedado de ver a México, que tiene que ver con el tema de salud y que tiene que ver con el tema educativo y que tiene que ver con el tema económico. Entonces, pues hay una gama de asuntos muy importantes, pero sí se va a requerir de mucha madurez que hasta este momento no se ha visto. Eh, Abundando en lo que estás diciendo, senador Damián Cepeda, ¿cuál es la actitud de los grupos parlamentarios ante la cantidad de iniciativas que, según parece, tendrán que analizar y discutir y ante los múltiples nombramientos que están pendientes, como el del INAI, por ejemplo, como bien referías? Mira, sobre las iniciativas del presidente, yo creo que es infantil e incorrecto tomar una postura ante cualquier persona de decir nada que venga de tu parte, vamos a analizar y aprobar. Oye, pues entonces, ¿para qué existes como poder legislativo? O sea, si esa va a ser la actitud, pues mejor que cierren el Congreso, ¿no? Yo no creo en eso. Yo creo que hay que ser muy firmes en decir, no vamos a permitir un solo retroceso, un solo daño a este país. Olvídense que jamás le vayamos a dar los votos para invadir al Poder Judicial o debilitar la división de poderes en este país. Olvídense que jamás le vayamos a dar los votos para desaparecer organismos autónomos como lo es el órgano que defiende o que nos da acceso a la transparencia en este país, o el órgano electoral, el INE, o en fin, otros más. Eso, pues claro que no, tendremos la firmeza para decir, eso es negativo, no lo podemos aprobar. Sin embargo, cerrarse a la posibilidad de alcanzar deudas históricas que se tienen con los mexicanos, creo que sería incorrecto. Por ejemplo, el presidente pone en la mesa aumentar las pensiones. Pues claro, ¿quién en su sano juicio podría estar en contra de un aumento en las pensiones? Todos sabemos que en este país hay un retorno muy injusto para quien está trabajando. Claro, es un engaño decir que eso se puede con una varita mágica de la noche a la mañana componer así nada más. Tenemos que hablar con toda transparencia de dónde va a salir el dinero, cuánto va a costar y no meter en riesgo las finanzas de este país. Pero yo creo que ha sido un error o fue un error la respuesta inicial que tuvo la mayor parte de la oposición e incluso la comentocracia, déjame hablarle así, de decir, el presidente está diciendo que quiere aumentar las pensiones y tú contestas que no. Imagínate nada más. Yo me imagino al presidente riéndose por la mañana de lo absurdo de la respuesta de la oposición, divertido porque mordieron el anzuelo y él está parado en el lugar correcto diciendo que él sí quiere aumentar las pensiones y la oposición diciendo que es imposible, que no se puede y que no sé qué. Pues no, yo diría, ¿por qué no le damos vuelta a ese debate y decimos, a ver, claro que estoy de acuerdo
en el diagnóstico que son muy bajas. Claro que estoy de acuerdo en apoyarlas e incrementarlas, esperar la propuesta del presidente. Si la propuesta es sólida, apoyarla. Si la propuesta no tiene ni pies ni cabeza, tú presentar una alternativa. De esta manera cambias el debate de estar él en el sí y tú en el no, a tú convertirte en quien está proponiendo el cómo sí. Pasar a debatir soluciones, pasar a debatir ideas. Yo creo que esa es una actitud más inteligente que lo que hasta hoy he visto. Bueno, tienes razón. Nadie puede oponerse a una reforma de pensiones. La pregunta es ¿cuál reforma y cómo? Ya veremos y habrá momento de platicar sobre el tema. Pero déjame preguntarte, Damián Cepeda, observo tiempos muy complicados, un presidente que parece asediado, arrinconado y un presidente cuyo gobierno no ha dado muchos resultados. No parece un buen momento para México. ¿Cómo lo ves tú? No, sí veo un momento muy complejo. Afortunadamente tenemos una herramienta democrática que es nuestro voto para hacer que cambien las situaciones en el país. Yo veo a un gobierno de Morena que ha tenido un respaldo abrumador hacia el presidente de los ciudadanos, que tuvo en su momento mayorías en las cámaras como para poder llevar a cabo una transformación real en el país, que fue una mayoría artificial, por cierto, que no se la ganaron los votos, pero que la tuvieron en las cámaras. Y creo que ha perdido mucho el tiempo el presidente en esta división, en estos odios que ha estado impulsando en el país, esta separación de dos Méxicos, ¿no? O estás con él o estás en contra de él. Yo creo que ha tenido aciertos, sí, hay que reconocerlos. Me parece que el programa de adultos mayores es uno de ellos, el incremento al salario mínimo es otro de ellos. Hoy en día hay una estabilidad en los temas macro económicos, pero por otro lado tenemos un desastre en materia de violencia y un gobierno que ha tenido cerrados los ojos, que no quiere aceptar que tenemos más homicidios que nunca en el país. Tenemos una tragedia en materia de salud, habiendo pasado de 20 millones de mexicanos que no tenían acceso a salud a 50. Tenemos un mal enfoque, desgraciadamente, en materia educativa, ¿no? Con toda esta contrarreforma educativa que hicieron, metiendo ideología, metiendo pues estas ideas de división, de clases y demás, y quitando el enfoque a la calidad de la educación que deben de tener nuestros niños. Veo que no se ha mejorado en materia de corrupción, por el contrario, escándalo tras escándalo. Veo un ataque a las instituciones, tratando de minar y de hacer subordinado a quien debería de ser autónomo, como por ejemplo es el Poder Judicial. Y sobre todo veo este ambiente, ¿no?, de odio que se está todos los días impulsando desde la mañanera. Y por eso creo que tenemos que cambiar en este país. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante esto? Yo diría, lo primero es meterle mucha cabeza y mucha inteligencia, entender que aunque está la evidencia de los datos, que no vamos por buen camino, el presidente en lo personal tiene una popularidad alta. Y esto lo dicen todas las encuestas. No conozco una sola encuesta seria que no diga eso. La mayoría de los mexicanos confía en él, la mayoría de los mexicanos lo apoya, como también apoyaban a la mayoría de los presidentes anteriores. Si yo digo esto y luego en la oposición el ala radical se enoja, pues no, bueno, pues es que si vas a hacer o tomar decisiones partiendo de un diagnóstico equivocado, te vas a equivocar. Yo creo que entonces hay que entender que por supuesto que nos tenemos que oponer con fuerza a todo aquello que no sea correcto para el país, pero creo que tenemos que entender que la mayoría de la gente no odia al presidente, como a lo mejor algunos de la oposición sí. Pues no, la verdad es que no. Entonces me parece un planteamiento más sensato, Guillermo, y es lo que yo he estado insistiendo, que creo que tiene que hacer la oposición, en decir con firmeza lo que está mal, pero también reconocer aquello en lo que se ha avanzado y sobre todo hacer un planteamiento de una alternativa de futuro mejor, no de regresar al pasado. Y ahí es donde yo creo que no se ha hecho hasta este momento y ahí es donde creo que por eso no ha entrado de manera tan contundente el mensaje. Hoy no es la elección, apenas viene toda la campaña, hay tiempo, pero yo sí creo que se tiene que ajustar parte del mensaje que se está llevando a cabo hoy. Senador Damián Cepeda, ahora que mencionas esto, Xóchitl Gálvez ha dicho que le preocupa que se atente contra el orden constitucional.
en la presente elección. No solo lo ha dicho ella, lo dijo recientemente el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán, quien acaba de renunciar a Morena. ¿Adviertes que eso pueda suceder? Fíjate que sí, Guillermo, y lamento decirlo, ¿eh? Eh, el principal riesgo que veo es el dominio y la invasión al Poder Judicial. Yo lo he dicho en otros momentos que me has dado oportunidad de estar contigo, pero debe saber el ciudadano que la última línea de defensa es el Poder Judicial, la Suprema Corte. Tiene 11 integrantes, pero las decisiones importantes, como son las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales, requieres 8 votos para declarar inconstitucional una ley. ¿Por qué es importante esto? Imagínate, hemos dicho muchas veces, no tiene 2/3 partes el presidente y por lo tanto no puede cambiar la Constitución. De acuerdo, nada más que si él domina el Poder Judicial, si tiene 4 votos incondicionales ahí, ya no es tan relevante tener esas 2/3 partes en el Poder Legislativo, porque si una mayoría simple aprueba una ley secundaria que vaya en contra de la Constitución, como es, por ejemplo, la que quisieron aprobar con la Guardia Nacional Militar o cualquier otra que pudiera ser en materia electoral y demás, tú la vas a impugnar, pero ya no van a estar los votos independientes de ministros y ministras que defiendan a la Constitución. En ese sentido, yo sí creo que está en riesgo el orden constitucional, porque me parece que no van a tener pudor ni recato en intentar hacer un fraude a la Constitución y a través de una ley secundaria poder ir en contra de la Constitución. Esa es una preocupación real que tengo, sí. Yo por eso creo que tenemos que hacer el máximo esfuerzo desde la oposición, ya sea que simpatice a alguien con tal o cual opción de la oposición, pero hacer dos esfuerzos. El primero, ganar la presidencial, y el segundo, y casi les diría medio por cuerdas separadas, ¿eh? O sea, más allá de por quién vas acá, que se vote por una opción al legislativo de oposición para que tenga pluralidad la Cámara. Esa es la clave, que no puedan dominar el Congreso de la Unión, ni la Cámara de Diputados ni el Senado. Por supuesto que lo ideal, la aspiración, a lo que hay que meterle también todas las ganas, es a ganar la presidencia de la República, pero que no se nos olvide el Congreso. Las dos son importantes por esto que estás comentando de si está o no en riesgo el orden constitucional. Claro que sí, Guillermo, por supuesto que sí. Damián Cepeda, apenas este fin de semana el PAN, el partido al que perteneces, nominó a Xóchitl Gálvez como candidata a la presidencia de la República. Primera vez que postula a un no militante del PAN y a una mujer de origen indígena. ¿Te gusta lo que está haciendo Xóchitl Gálvez? A ver, yo tengo una amistad con ella, lo he dicho abiertamente. Creo que es un gran ser humano. La vi desarrollarse como mi compañera senadora y la verdad es que hicimos equipo en muchos temas, aún en contra de la postura del partido, Guillermo, ¿eh? O sea, te debo decir que, claro, tenemos distintas maneras de pensar, en algunos temas no coincidimos, pero en la mayoría de los temas importantes, los de nombramientos, los de defensa de democracia y demás, yo creo, con honestidad lo digo, que ha estado parada en el lado correcto de la historia. Yo creo que ese proyecto, la principal cualidad que tiene es precisamente ella, su individualidad. Me parece, por otro lado, lo que he dicho, y lo he dicho públicamente, a veces pues se molestan porque lo comento, lo digo con mucho respeto, pues tú conoces mi opinión con respecto a la alianza PAN-PRI. Yo creo que eso ha sido lo que ha costado, pues, para que pueda despegar a todo lo que pueda despegar ese proyecto. Creo que ya viendo lo hecho, se debería de privilegiar entonces en ese proyecto el que brille o el que se muestre que ese proyecto es más que los partidos y no que los partidos jalen hacia su terreno. Yo entiendo de trayectorias internas y entiendo de espacios a los militantes destacados. Yo mismo soy militante, he tenido espacios y demás, pero creo que el eje de esa campaña ha sido el decir que es distinto, que hay apertura y demás. Entonces creo que los actos que lleven a cabo los partidos tienen que ser congruentes con ese discurso.
Si no, pues va a carecer de credibilidad, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, me parece que deberían de cuidar mucho, y creo que ya no lo hicieron, pues, pero yo veo algunos personajes que están poniendo, particularmente en el aliado, pues, ¿no? El PRI, y a mí me dice pasado, pues a mí yo lo que veo es que representan el sistema que yo mismo quise cambiar o quiero cambiar, ¿no? Entonces, pues creo que eso es lo que ha hecho en algunas ocasiones que está complicado, pues, ¿no? Pero viene la campaña, yo creo que sí que pueden hacer planteamientos distintos y pues de mi parte hacia mi compañera, todo mi aprecio y toda mi consideración, todo mi respeto y pues la mejor de las opiniones. Ahora, viendo los datos, por ejemplo, de la encuesta que se publicó en el diario precisamente financiero, pues coincide con lo que yo venía diciendo a lo largo del tiempo, Guillermo, en términos de que no solo no era una amenaza para la oposición el que existieran tres candidaturas, sino que era lo deseable. Si te fijas en los últimos datos que presenta ese diario, sube Movimiento Ciudadano y parecería que a quien le quita votos es a Morena, no a la Alianza. Yo por eso decía una y otra vez que era lo mejor que podría pasar para la oposición que no fuera una contienda de dos, sino que fuera una contienda de tres. Y en esa posibilidad, que el mejor tercio sea el que gane la elección. Pues ahí queda este testimonio. Senador Damián Cepeda, agradezco mucho tu presencia en el programa para hablar de lo que está ocurriendo en la esfera política. Muchas gracias. Claro, muchas gracias.